Hoy me gustaría estudiar con ustedes un tema muy importante que está en el Evangelio de San Juan. Juan fue usado por Dios. A veces aquí estudiamos este texto, San Juan 8, 31 y 32. El 32, a la mayoría de los cristianos les gusta recitar. Es bonito, tiene mucho poder. San Juan 8, 32 dice esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es verdad, Jesús lo dijo. Eso es una gran realidad. Cuando la verdad brilla en su corazón, puede estar dominado por las más fuertes cadenas, ataduras, preso a tentaciones, fascinado, enamorado, realmente caído en el lodo de la pocilga más sucia que tiene el infierno. Pero si la verdad brilla, usted se levanta, se alegra, usted recibe fuerza en su interior, rompe todo el poder del mal, se vuelve una persona victoriosa, tanto en la parte de tentación, de pecados, como la tentación de enfermedades, tentación en la vida económica o financiera. Y eso es lo que cambia a las personas, es conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Si por ejemplo está en una situación difícil y ora: Dios, Dios, cúrame, Dios, hazme libre, empiece a orar de otra forma: Dios, permíteme conocer la verdad. Quiero conocer la verdad para que me haga libre, porque cuando la ilumina, hermano, usted recibe una fuerza tan grande. Con la verdad sobre su cabeza, en su corazón, usted piensa, habla, actúa de la misma manera que el Señor Jesús lo haría. Tiene el mismo poder en su nombre: separados de mí nada podéis hacer. Cuando la verdad entra en su corazón, usted asume una posición tan fuerte que el enemigo pierde completamente la batalla en su vida. Pero este versículo empieza con una conjunción, que es la Y. Así que está relacionado al anterior versículo. Y el versículo 31 es el más importante. Dice esto: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los judíos eran el pueblo de Dios por Abraham, por la carne, del linaje de Abraham, herederos de la promesa. Ellos se convertían a Jesús y hacían algo muy lindo, porque las autoridades hebreas no aceptaban a Jesús. Jesús vino a explicarles la palabra de Dios, pero ellos seguían el ritual de la ley y no querían saber de Jesús. Los judíos que creían eran especiales, gente iluminada y que siguió a Jesús. A algunos incluso les expulsaban de sus casas, pero tenían la fe. Ahora yo soy de Jesús. Y Jesús los llamaba en cualquier parte que iba y les decía: miren, existe un secreto. Tienen que permanecer en mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos. Si ellos que eran del linaje de Abraham tenían que permanecer, mucho más nosotros que somos gentiles. Porque hoy en realidad todos lo somos. Eso hoy ya no significa nada. La persona que acepta a Jesús es la que forma parte del pueblo de Dios. El que es heredero de la carne de Abraham y no lo acepta, pierde la bendición. O si no, la Santa Biblia no dice la verdad, pero esa es la pura verdad. El que no nace de nuevo, sea gentío o judío, no puede ver, tampoco entrar en el reino de Dios. Tiene que aceptar a Jesús y convertirse. Pero si una persona lo acepta y no permanece en Jesús, se desvía del Señor Jesús, no puede ser verdaderamente discípula de Jesús. ¿Y qué sucede? Ya no es enseñada. La enseñanza es para los discípulos. Ella sigue la iglesia por años, canta, ora, hace todo lo que hacen las demás personas, pero es una persona frustrada. Dios no me habla, doctor Suárez. Ya no siento la presencia de Dios en mi vida, es verdad. ¿Pero por qué no la siente? Porque no permanece. Escuchó la palabra, tuvo contacto con Dios, pero no está permaneciendo. Si permanecéis, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, en mi enseñanza, en lo que han escuchado, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permanecéis, no seréis mis discípulos. No se trata de desear, sino de permanecer. Ahora viene la segunda promesa: y
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro beneficio de permanecer en la palabra de Jesús y rechazar las cosas pecaminosas, el beneficio de luchar para poder vencer las tentaciones, vencer el desprecio de los demás, vencer la carne que es mañosa, que no desea cumplir la voluntad de Dios. Así seremos verdaderamente discípulos de Jesús. O sea, nuestra entrada en el discipulado está liberada, estamos inscritos, tenemos el derecho a recibir las instrucciones y de conocer la verdad, ser alimentados e iluminados por ella. ¿Y qué nos hará la verdad? Nos hará libres. No entiendo cómo existen cristianos que son de Jesús, que les gusta Jesús, pero que viven fuera de la palabra de Dios. Esas personas tienen vicios, tienen pecados, sufren por algo. ¿Cómo Dios no les cura, no les hace libres? Porque son cristianos nominales, solo por el nombre. Van a la iglesia, adoran a Dios, dicen, soy de la iglesia de la gracia, soy de tal iglesia y soy de Jesús. Pero es verdad, no, esa persona sigue siendo como un niño. No despierta. Hermano, vinimos a la casa de Dios para hacer una bendición como Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. Si mi ministerio que Dios me ha dado es predicar su palabra, entonces seré bendición. Abriré la boca y Dios hablará por mí. Si mi ministerio es ser empresario o esto o aquello, donde vaya tengo que ser bendición. Pero la gente no ve que está retrocediendo. Su familia no está feliz, él o ella no está feliz y está en una deplorable situación. Dice, estoy buscando a Dios. Primera de San Juan capítulo 4, versículo 13. Está al final de la Biblia. Aquí, el apóstol es usado por Dios para mostrarnos cómo permanecer en el Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que lo primero que dice en 1 San Juan 4:13, lo primero que nosotros tenemos, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Lo primero que tenemos que hacer después de la salvación es buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Si su pastor no le está enseñando sobre el Espíritu Santo, converse con él. Pastor, necesito estar lleno del Espíritu Santo, aún no lo he sido. Él le dirá que vaya algún día a hacer una reunión especial y le va a enseñar cómo le bautizaba a Jesús con el Espíritu Santo. En el bautismo con el Espíritu Santo el pastor no tiene ninguna autoridad. Nadie lo puede hacer. Jesús viene y lo bautiza. Es muy sencillo. Pero no se trata solo de ser bautizado. Permanezco en Él y Él en mí cuando soy bautizado. Pero si después me debilito, no mantengo la comunión con el Espíritu Santo, ya no hablo en lenguas, no soy usado en los dones del Espíritu Santo, existe algo que se ha interpuesto entre mí y Dios, entonces ya no tengo comunión, ya no estoy en Él. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Buscar a Dios, hermano, consagrarse. Cuando la carne empieza a dominar, ¿qué tiene que hacer? Separar un tiempo para orar a Dios. Nadie tiene que saberlo. Separe un día, algunas horas y abra su corazón. Dios, estoy debilitándome. Dios, estoy siendo llevado por donde quiera, como dice tu palabra, de todo viento de doctrina. Estoy siendo llevado por cosas que sé que son malas, pero creo que necesito mucho. No hace falta. Señor, soy tuyo. Jesús, quiero comunión contigo, quiero tener tu santidad en mí. Mis ojos tienen que ser puros, mi mente tiene que ser pura, mis pensamientos tienen que ser puros. Jesús, necesito comunión. Cuando la comunión es restablecida, uno sabe que está en Jesús y que Él está en usted. Hermano, con Jesús en su vida, usted en Jesús, no habrá ninguna barrera que impidan su progreso total. No habrá ninguna fuerza que le prenda. Usted realmente será como un león suelto.
dueño de su vida, será rey de su territorio. Usted es el que manda y tiene la última palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: oigan, ustedes son de Abraham, sus descendientes, por la carne yo también lo soy, pero ahora les contaré un secreto. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces algunos son discípulos, pero no son verdaderos discípulos. Son discípulos que no están en comunión. ¿Y usted? ¿Qué discípulo es? ¿Realmente siente la presencia de Dios? ¿Qué significa el Evangelio para usted? ¿De qué manera le toca el Evangelio? Cuando usted habla con Dios, es como un idólatra que habla con un ídolo y no tiene ninguna respuesta. Doctor, cuando oro a Dios, siento su presencia, soy renovado. Entonces usted está en Jesús y Él está en usted. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos comunión. Si usted solo suele venir a la iglesia a oír la palabra e irse, aún le falta mucho por hacer. Aún no pasó por el río Jordán, no ha llegado a Canaán, solo está viendo Canaán. Tiene que pasar, hermano. Pero doctor, ha llovido, el río se desborda. Los israelitas pasaron a pie y Dios les abrió el camino para que pasaran. Y nosotros los sacerdotes ahora estamos en medio del río diciéndole que puede pasar. Y ojalá que hoy usted salga de aquí bendecido. Amén. Voy a orar. Amado Padre, mis palabras son demasiado débiles y pocas con relación a esta verdad demasiado grande. Pero Dios, esta alma está seca. Lo que trae a esta persona a la iglesia, lo que le hace ver la televisión, Dios, es más que la cura, la prosperidad. El deseo de encontrar a su Creador, de encontrarte a ti y tener, Dios, comunión contigo. Te agradezco por lo que estás haciendo. Ayuda a esta persona a ser verdaderamente tu discípula. Y Dios, así ella conocerá la verdad y será libre. Libre de tentaciones, libre de los pecados. Porque mucha gente ahora está orando y dice: soy yo, Padre, tengo que ser libre. Hazla verdaderamente libre, Jesús querido. Señor, cambia esta vida completamente. Te lo pido en tu santo nombre. Y amén. Ahora vamos a la novela de la vida real. La minera Jurema Barbosa deja a la familia y decide ir a vivir a Curitiba, en el Paraná. Comenzó a hacer productos artesanales para vender, pero todo comenzó a salir mal en los negocios. Yo trabajo con crochet, yo trabajo con vidrio, yo trabajo con patchwork, yo trabajo con botellas de plástico, trabajo con costura, pero no tenía clientes. Todo estaba estancado, no tenía clientes, no tenía, cuando llevaban las mercaderías no pagaban. Y para empeorar, además de no tener clientes, Jurema recibía cada vez más decepciones. Un día una mujer entró a mi casa y me robó unos sombreros. Eran 50 sombreros de esos que se usan en la playa. Yo la busqué por todos lados y no la encontré. Perdí mucho. Fue un golpe muy duro que me salió por más de 300 reales. Y por eso quería desistir de todo, pero decidí continuar. Escuché una voz que me dijo: no, sigue adelante que te irá bien. Ella estaba prácticamente debilitada en su fe. No creía que Dios podría hacer que cambiara su forma de vida y que podría revertir todo y cambiar su historia. Sin vender mucho, llegó a faltarle dinero y surgieron las dificultades. Yo debía el alquiler y la dueña venía a cobrarme y no tenía dinero. Ella un día me dijo que tendría que salir del apartamento. Incluso dentro de su casa no tenía para inventarse, estaba pasando por un momento difícil, no tenía. Me ponía de rodillas en las madrugadas y oraba, pedía a Dios, decía: existe un Dios. Y un día voy a salir de todo esto. Un día estaba viendo al doctor Suárez y él dijo así: no desista de lo que usted necesita. Crea en Dios, tenga fe y siga adelante. Yo estaba con aquel papelito de patrocinio en la mano, pero decía: ¿y cómo voy a hacer
Voy a tener que encontrar una iglesia de la gracia. Ella agarró un sobre y dijo, voy a ayudar a la obra de Dios, yo voy a patrocinar la obra de Dios. Aunque no tenga, ella tuvo fe en ese momento, fue bendecida porque se llegó a enterar de que tenía terrenos, pero nunca supo de eso y era la herencia de su mamá. Es que yo soy hija única, mi padre sabía de esos terrenos y dijo que iba a dárselos a alguien, pero no firmó ninguna escritura. Entonces volvió todo hacia mí. Voy a comprarme una casa, pero en primer lugar yo voy a devolver a Dios lo que es de Dios. Ahora tiene dinero y mucha prosperidad, tiene casa, terrenos, entonces Dios le dio todo, ¿no? A veces yo me pongo nerviosa y no sé por dónde empezar porque tengo mucho trabajo. Antes no tenía y ahora tengo demasiado porque se multiplicó todo. Ahora pagan. Ellos van allá, encomiendan las cosas y después ellos ya pagan en el momento, ¿no? Ya hace 5 meses que estoy recibiendo lo que me corresponde. Gracias a Dios. Tenemos que hacer las cosas de la forma correcta, ¿no? Con Dios, no quedarse debiendo el patrocinio, no quedarse debiendo las ofrendas, los diezmos. Es así como Dios nos bendice. De lo contrario, no lo seremos. Cuando no conocemos a Jesús, nos encontramos perdidos en el mundo, ¿no? Pero cuando usted conoce y es patrocinador, ahí la diferencia es grande. Ahora está feliz, ¿no, hermanos? Habló varias veces sobre el patrocinio. Hermano, la verdad es que en esta obra somos socios de Dios. Él es el Todopoderoso y sería malo si como sus socios hiciéramos lo que nos manda y no nos abre las puertas. Abra los ojos de su corazón, despierte. Tome la decisión más sabia de su vida. Queridos, ahora pónganse de pie para que oremos en el nombre de Jesús. Baje la cabeza y cierre los ojos. Querido Padre, hoy aprendimos lo que cambia nuestra vida. Dios, tenemos que permanecer en la palabra que nos ha iluminado. Ese es el secreto. En la palabra que nos ha llamado la atención. Y seguir en ella, Dios. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así, Dios, seremos tus discípulos, Señor. Aquí ahora existen personas que lloran, que piden tu ayuda. Te piden, Dios, la manifestación de tu poder. Y mi alma, Señor, se une al alma de esta persona. Ahora estoy conectado a esta vida para echar por tierra todo lo que nos sirve, para hacer, Dios, que la obra del enemigo sea destruida. Padre, estoy unido a esta vida y en el nombre de Jesús no renuncio a ese derecho. Ahora voy a usar la autoridad que tú me has concedido. Padre, ahora muchas personas serán libres. Usted que ahora me está viendo, crea. También usted que está en la iglesia, en el nombre de Jesús. Destruyo todo el poder del infierno sobre su vida. Te digo a ti, espíritu de la derrota, que sueltes a este hombre y a esta mujer, en el nombre de Jesús. Entonces, como ustedes vieron, Dios bendijo.